este momento y sobre todo para todo el personal de la salud que necesitamos cada vez más aprender un poco de cosas nuevas, pero también ayudarnos para el bienestar de todos nuestros pacientes. Entonces, pues muchas gracias por esta educación continuada que están haciendo. No, definitivamente, Gracias pues, por la invitación. nuestro compromiso siempre pues es estar pues aportando de alguna forma todo este tema, información a nivel académico para aportarle al cuerpo médico, obviamente a los profesionales de la salud. Entonces, es un compromiso que esperamos también para el próximo año darle continuidad. Ya se nos está acabando este año, ¿no? No, 2020. esto ya se cerró prácticamente, esto ya... Ya suenan villancicos y todo eso. Así es, esto cada vez está más completamente en Navidad. Claro que parece como si hubiéramos estado como todavía en mayo, Sí. porque esto como no hemos podido trabajar mucho, Ya, ok. entonces aquí está la doctora Luz ¿Cómo les Estela. va? Buenas Luz Estela, noches. buenas noches, ¿cómo has estado? Bienvenida. Un gusto verte. Muchas gracias. Bueno, cuando ustedes digan, Ya es momento. Ya, 6:10. Pues espero que todos tengan como el audio perfectamente, que nos estén escuchando bien, que escuchen al doctor. Y pues bueno, damos inicio a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con eje intestino-cerebro, principalmente enfocándonos en la microbiota. Doctor, entonces esta charla es tuya, te vamos a escuchar todo este espacio tan importante. muchas gracias, gracias María Victoria, gracias Carlos, y bueno, gracias a todos los participantes que se han unido. Y bueno, como les decía hace un momentico, este es un tema que me apasiona desde hace mucho tiempo. Creo que es un tema que no lo vamos a dejar de estudiar y cada día vamos a aprender mucho más de lo que es la microbiota y la flora intestinal. Y creo que este tema de lo que es el eje, el intestino-cerebro y el papel que juega la microbiota es cada vez más estudiado y cada vez más tiene relación no solamente en los niños, sino en patologías degenerativas, neurológicas, como vamos a ver más adelante. Entonces creo que es un tema apasionante y creo que es fundamental para todos los que trabajamos con niños y especialmente con adultos. Bueno, ya María Victoria y Carlos me han presentado, pero pues ahí simplemente para mostrarles, yo soy médico pediatra y me dedico pues un poquito como a las medicinas integrativas desde hace un buen tiempo. Esta charla es patrocinada por Formulax y bueno, la idea es pues aquí a seguir en la educación continuada. Esta es una frase muy interesante de Theodore Roosevelt, que escribió un libro que se llama La vida de los hombres y habla que a medida que aumenta el conocimiento, la aversión o la repugnancia se convierte a veces en fascinación y eso es parte de lo que nos ha pasado probablemente con las bacterias y especialmente con las bacterias del tracto gastrointestinal. Y cuando Hipócrates, el padre de la medicina hace 2500 años, nos dijo que toda la enfermedad comienza en el intestino, pues realmente tenía razón, porque cada vez más hoy nos estamos dando cuenta que todo lo que es la microbiota y el tracto gastrointestinal juega un papel fundamental, no solamente en el sistema inmunológico, sino como veremos en muchas de las enfermedades que tienen que ver con patologías degenerativas del sistema nervioso central. Y muchos de nosotros desde chiquitos nos ha llamado la atención pues mirarnos al espejo y siempre hemos tenido en cuenta que mirarnos al espejo es como dice estas palabras de Orson Welles: nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. Realmente hace mucho tiempo, hace por lo menos 50 años, esta sería una frase bien interesante que dijo Orson Welles, y es uno de los protagonistas o el protagonista de una de las películas más importantes del cine, El Ciudadano Kane. Si no la han visto, se lo recomiendo. Realmente es fabulosa, pero recordar que esta frase hoy en día no tiene vigencia y no es realmente verdadera porque
si nos vemos al espejo, no estamos solos, estamos realmente compartiendo nuestro cuerpo con trillones de microorganismos y hoy en día se sabe que por cada célula de nuestro cuerpo existen 10 células bacterianas compartiendo con nosotros. Entonces es bien interesante toda esta historia. Tenemos que hablar entonces de qué es un ecosistema. Un ecosistema entonces es una comunidad de seres vivos que tienen unos procesos vitales y que se relacionan entre sí y desarrollan funciones en cuanto a sus factores físicos y su medio ambiente. Y eso es lo que existe entonces en nuestro cuerpo, un ecosistema que está siendo estudiado por una de las ciencias más importantes, que es la ecología, que es la que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y en todo su entorno. Entonces, realmente estamos rodeados de un ecosistema, y pues podemos hablar del ecosistema de la fauna, que es diversa, que existen diferentes animales como las aves, los reptiles, los mamíferos, pero que realmente a la que más trabajamos y a la que se le debe el nombre de toda esta microbiota es a la flora, y es el conjunto de especies vegetales pues que pueblan una región, un territorio, una región geográfica, pero es importante entender que toda esta microbiota está ocupada como los arrecifes de los mares, que cada una de sus superficies está realmente ocupada de forma importante por cada uno de esos microorganismos que existen en nuestro cuerpo, que son las bacterias. Y las bacterias entonces ocupan nuestra piel, ocupan nuestro tracto respiratorio, ocupan obviamente el tracto gastrointestinal, el tracto geniturinario y también sitios donde nosotros los médicos pensábamos que no existían bacterias. Se sabe hoy en día, por ejemplo, que el útero tiene bacterias, el líquido amniótico también tiene bacterias. Entonces es bien interesante saber que hay una dinámica de estos microorganismos con nuestro cuerpo y que ese equilibrio, esa convivencia, esa parte ecológica y esa parte de ecosistema es la que permite entonces que nuestro cuerpo y realmente esa convivencia sea simbiótica y sea una relación pacífica, armónica y adecuada con esas bacterias. Veremos entonces un poquitico qué son las bacterias. Las bacterias entonces se sabe hoy en día que son la primera forma de vida en nuestro planeta. Aparecieron aproximadamente entre 3 millones, 3.500 a 3.800 millones de años y se encontró en estas piedras que se llaman los estromatolitos en Groenlandia, los primeros vestigios de bacterias que han poblado la Tierra. Es un trabajo del doctor Alan Nutman de la Universidad de Wollongong en Australia y que fue publicada en Nature en 2016 y donde se sabe hoy en día que existían entonces procariotas, que son las bacterias más primitivas, que no tienen núcleo, igual que las arqueas, y a estos dos grupos de bacterias se les llaman las móneras. Y aparecieron evolutivamente entonces las bacterias y las células con núcleo, que entonces son los eucarióticas, donde están los protistas, los hongos, las células de los animales y las plantas. Entonces, esa evolución celular provino entonces de las bacterias, la primera forma de vida que apareció en nuestro planeta. Y esos microorganismos bacterianos, esas procarióticas, realmente al principio de la vida de nuestro planeta tenían un metabolismo a base de azufre y posteriormente durante la evolución, especialmente las arqueas, comenzaron a utilizar luz, a utilizar arsénico, a utilizar amoníaco y obviamente esta evolución les permitió comenzar a utilizar CO2 para producir como parte final de su metabolismo oxígeno, y realmente es a los microorganismos
a las arqueas y a la evolución de las procarióticas, que tenemos la posibilidad de existir en nuestro planeta. Entonces, realmente desde la antigüedad tenemos una simbiosis bien importante con los microorganismos. Se sabe ya que desde el siglo 1600 aparece Zacarías Jensen trabajando con lentes para hacer el primer microscopio. Galileo también trabajó en esta parte de los microscopios, pero se le debe al fotógrafo Anthony van Leeuwenhoek el importante descubrimiento de los lentes para hacer el primer microscopio. Pero ahí no le escucho óptico. nada, ma. Y realmente, entonces, aparece la evolución de los Ya microscopios. le subí, pero es como En de allá. 1937 aparece el primer microscopio electrónico que nos permite entonces hacer la diferenciación de los diferentes microorganismos, de las diferentes células, y la diferenciación entonces de los procarióticos y los eucarióticos. Diferencia muy importante, saber que los procarióticos no tienen núcleo, pero sí tienen filamento de ADN, mientras que las células eucarióticas tienen núcleo, donde está condensado todo su material genético. Todo esto para contarles que entonces vivimos con una gran cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo. Se sabe que son trillones de microorganismos, aproximadamente 100 trillones de bacterias, que toda esa microflora que tenemos en nuestro cuerpo aproximadamente pesa 1,5 kilos hasta 2 kilos, es lo que pesa toda esa flora intestinal en nuestro cuerpo. Y se sabe hoy en día que aproximadamente en el tracto gastrointestinal podemos tener entre 1.500 y 2.000 especies diferentes de bacterias, las cuales tienen aproximadamente 2 millones a 3 millones de genes, mucho más que lo que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos 20.000 genes, entonces realmente, como dirían grandes profesores de la biología, que nacemos humanos y morimos un 90% como bacterias. Y realmente es por esta cantidad de gérmenes que nos han venido colonizando desde hace mucho tiempo y obviamente, como lo veremos, en la evolución. Esas bacterias entonces nos hacen una regulación de simbiosis, tenemos una relación mutua, son buenas. Antiguamente pensábamos que las bacterias había siempre que erradicarlas y hoy en día sabemos que ellas nos permiten un desarrollo no solamente de un adecuado funcionamiento intestinal, sino también un desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, nos permiten hacer una regulación fisiológica de todo lo que tiene que ver con inflamación, tolerancia del sistema inmunológico. Y realmente entonces esta microbiota, ¿cómo aparece? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo realmente la hemos venido teniendo en nuestro cuerpo? Y eso es lo que vamos a comenzar a desglosar y hablar en esta charla. Podemos decir entonces que esta microbiota es como este árbol que tiene múltiples raíces y que tiene conexiones con diferentes sistemas y órganos. Y es bien interesante porque realmente cuando uno va al campo, encuentra que la gran mayoría de los campesinos, de las personas que trabajan con la agricultura, siempre ven los árboles y uno les pregunta, pero si el árbol se está marchitando, mire que las flores no hay buena floración, no hay buena producción de frutos, ¿qué será lo que le está pasando a ese árbol? Siempre se van a mirar la raíz. Nosotros muchas veces en nuestra medicina quedamos mirando la parte externa del cuerpo, los síntomas, mirando las hojas secas, la no producción de frutos del árbol, y realmente esas experiencias de poder estar en contacto con campesinos y con gente que trabaja la agricultura, entendemos parte de lo que realmente tenemos que llegar a hacer con la medicina, y es buscar la raíz del problema. Y eso es parte de lo que realmente nos permite entender la microbiota. La microbiota entonces es un ecosistema que está en relación con la mucosa intestinal por el moco,
por el epitelio, por la submucosa y obviamente por todo el sistema inmunológico que hay en la lámina propia, donde están las placas de Peyer, la inmunidad innata y toda la relación que existe importante con todos los habitantes que hay en todo el tracto gastrointestinal, como son esos microorganismos que pertenecen al grupo de los procarióticos, o sea, las bacterias, las arqueas, existen también hongos y un grupo importante de virus entéricos que también hacen una simbiosis con nuestro sistema inmune y con nuestra mucosa. Podría preguntarles a ustedes, ¿nuestro microbioma es igual a todos los demás? La respuesta sería no. Y realmente lo vamos a buscar y vamos a encontrar. ¿Es diferente nuestro microbioma al de los otros animales? Sí, realmente hay varios estudios. ¿Existen diferencias entre poblaciones de especies y otras en cuanto al microbioma? Realmente se han encontrado estudios antropológicos mostrando diferencias entre los primates, los seres humanos y obviamente las diferentes especies de animales de todo el planeta. ¿Y por qué se presentan esas diferencias? Realmente hay una gran importancia en cuanto a la alimentación, en cuanto a factores asociados de lo que es la contaminación ambiental, como son los xenobióticos, el exceso y consumo de una gran cantidad de sustancias que hemos venido introduciendo en nuestra alimentación, en nuestra, obviamente, tratamientos convencionales y también la gran cantidad de dietas que son netamente inflamatorias. Todos esos factores juegan un papel importante para el cambio de lo que es la microbiota. Este es un artículo bien interesante que apareció en la revista de Biología, donde muestran que el microbioma de los seres humanos ha tenido evolución, pero las características importantes del artículo es mostrando cómo nos parecemos a los primates y que tenemos diferencias significativas en cuanto a esa microbiota a las demás especies que pueblan la Tierra. Y realmente tiene que ver entonces relación directa con nuestra alimentación, con nuestros factores asociados emocionales, con el estrés y con una gran cantidad de factores importantes que veremos más adelante. Relación importante entonces en esta microbiota en cuanto a la salud y a la enfermedad, en el momento en que se coloniza, esa colonización aparece desde el nacimiento de los niños y obviamente está asociado de forma importante con las diferentes patologías que desarrollemos en la vida y obviamente tiene que ver muchísimo también con la asociación del envejecimiento. A medida que crecemos, tenemos una microbiota y esa microbiota va a madurar, pero también va a permanecer en el tiempo y nos va a permitir entonces tener una adecuada salud o un deterioro de la salud y nos va a favorecer entonces enfermedades como las alergias, el Alzheimer, las dermatitis atópicas, el intestino irritable y obviamente patologías crónicas que son bien importantes y que obviamente la microbiota se ve comprometida. Realmente entonces la microbiota podemos decir es como la huella dactilar. Existen en nuestro cuerpo más de 2000 especies diferentes de microorganismos. La microbiota es individual, es muy sensible a diferentes cambios, específicamente a cambios como en la dieta y obviamente se inicia su formación desde el recién nacido hasta por lo menos los primeros 3 años de la vida. En pediatría llamamos los primeros 1000 días de la vida que son fundamentales porque son la ventana metabólica de ese ser. O sea, todo lo que tú hagas en los primeros 3 años de la vida con ese niño es lo que va a permitir entonces entender cuál va a ser su desarrollo metabólico. Lo vamos a predisponer a que haga o una enfermedad de obesidad o desnutrición o enfermedades alérgicas y todo eso tiene que ver como un punto importante que es el desarrollo de la microbiota. Entonces, el desarrollo de esos primeros 3 años de la vida
de los niños son fundamentales para poder entonces comprender cómo vamos a hacer una ayuda y un reforzamiento de esa microbiota. Ese ecosistema intestinal, esa microbiota, tenemos entonces que ser cuidadosos para que durante los primeros 3 años sea la mejor microbiota, nos ayude a reforzar el sistema inmunológico, nos ayude al desarrollo neurológico del niño, porque veremos más adelante que realmente la microbiota también tiene cambios importantes en cuanto al desarrollo neurológico de los niños, y obviamente es lo que nosotros hemos llamado la eubiosis. Pero cuando tenemos un desarreglo, un desequilibrio de la composición de esa microbiota, es lo que hemos llamado la disbiosis, y esas disbiosis obviamente son alteraciones que llevarán a patologías bien importantes en el cuerpo. La microbiota entonces se define como la comunidad de microorganismos vivos que habitan dentro de nuestro cuerpo y que tienen una relación pacífica, armoniosa y es simbiótica en los diferentes sistemas y órganos que habitan. Entonces podemos decir que la eubiosis es un equilibrio para poder tener una adecuada salud. La gran mayoría de las veces encontramos entonces un desequilibrio que muchas veces no lo relacionamos adecuadamente. Vemos el paciente con la artropatía, vemos el paciente con el asma, vemos los niños con trastornos intestinales importantes, pero no pensamos muchas veces en ese disbiosis intestinal o lo que realmente encontramos con más frecuencia y es entonces la patología de la inflamación crónica persistente, que lo vemos cada vez más en los niños, como tienen obesidad, la diabetes tipo 1, las dislipidemias, que no son patologías solamente ya de los adultos, las vemos también cada vez más en los niños. ¿Cómo se altera y cómo vemos entonces esas disbiosis? La vemos alterada por la dieta, la vemos alterada por la cantidad de sustancias que estamos introduciendo a nuestro cuerpo y eso conlleva a un desequilibrio de los componentes de esos microorganismos que nos van a conllevar entonces a un desequilibrio de la microbiota y una alteración importante del sistema inmune. Realmente, ¿qué es lo que más se ha venido estudiando? Que la gran mayoría de las inflamaciones crónicas, las enfermedades de tipo crónico, las infecciones, tienen que ver con el estilo de vida, o sea, con específicamente la epigenética. Y realmente encontramos que esa predisposición que tenemos genética probablemente se está cambiando o se está modulando por factores importantes y uno de esos factores es la microbiota. Entonces, en la medida que tengamos una alteración de esa gran cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, especialmente en el tracto gastrointestinal, probablemente vamos a comenzar a desarrollar una gran cantidad de enfermedades inflamatorias crónicas, como es el asma, como es la alergia, como es la diabetes tipo 1, como son las enfermedades intestinales crónicas, como es la psoriasis, como es la obesidad, como es las dislipidemias, que están asociadas con desequilibrios de la microbiota y con un porcentaje bien importante de asociación con alteraciones de la dieta y de la nutrición. ¿Qué factores entonces encontramos que afectan la microbiota? El tipo de parto, que lo veremos más adelante, entonces nacer por cesárea realmente cambia la estructura y la composición de los microorganismos que existen en ese recién nacido. Factores de la higiene, antiguamente encontrábamos que había que estar limpio, bien aseado, absolutamente casi estéril, para obviamente tener un buen equilibrio y una buena salud. Hoy en día sabemos por la teoría de la higiene
que hay que tener nuestros niños con exposición a mascotas, con exposición obviamente a el campo, para que el sistema inmunológico haga tolerancia a una gran cantidad de sustancias y eso permite también el desarrollo de una mejor microbiota. La nutrición, la gran cantidad de sustancias que hoy en día están consumiendo los pacientes y nuestros niños, como son la tartrazina, los colorantes, los xenobióticos, los pesticidas que también recibimos en las verduras, todo ese tipo de sustancias está acabando y está deteriorando la microbiota. Obviamente el estrés como un factor fundamental e importante que nos altera toda la microbiota. Y si vemos entonces la raíz de este árbol, pues esa microbiota tiene asociaciones importantes con diferentes sistemas, como es la piel, como es el sistema osteoarticular, como es el cerebro, que lo veremos más adelante con la doctora Caicedo, el sistema pulmonar, y los chinos lo dijeron hace más de 5.000 años, la relación que existe en el elemento metal, cuando encontramos que el intestino grueso tiene una relación importante con el pulmón. Entonces, muchos de los niños que vemos con patologías a nivel respiratorio de tipo alérgico tienen alteraciones importantes a nivel gastrointestinal o estreñimientos o cuadros de mala absorción y diarreas. Entonces, es bien claro las asociaciones que tiene la microbiota con diferentes sistemas y con diferentes formas del cuerpo. Esa microbiota entonces se relaciona también con el sistema inmunológico. Sabemos hoy en día la relación que tiene los virus, especialmente con nuestra microbiota, las diferentes bacterias, los hongos, todo lo que tiene que ver también con los parásitos intestinales. El estrés es fundamental, como veremos en un momento, la dieta, la gran cantidad de consumo de medicamentos que estamos dándole no solamente a los adultos, a los pacientes de tercera edad, sino también a nuestros niños, la contaminación ambiental y una parte importante del ciclo circadiano. Hoy en día nuestros niños y especialmente los adolescentes están haciendo cambios importantes del hábito del sueño, alteraciones que conllevan también a una modulación importante y cambio que tiene que ver con la composición de la microbiota. ¿Cuáles entonces son factores fundamentales para patrocinar estilos de vida que son netamente inflamatorios? Dietas que tienen deficiencias de nutrientes, la deficiencia de vitamina D, deficiencias de complejo B, una gran cantidad de tóxicos que están asociados a la alimentación, el sedentarismo, las alteraciones del sueño, los cambios en el ritmo del trabajo. Por ejemplo, hoy en día el solo hecho de estar en la pandemia y estar trabajando mucho más tiempo, no tener posibilidades de caminar, de hacer ejercicio y de tener más conexiones a las pantallas, probablemente nos ha alterado también el ritmo de nuestro sueño y los ritmos circadianos que tienen que ver con el sistema endocrinológico. Obviamente, el estrés y los medicamentos y todas las reacciones crónicas que tienen que ver con diferentes patologías. Importante entender entonces que esta microbiota comienza entonces su crecimiento y su desarrollo desde el momento en que comienza la formación del niño. Y obviamente eso es los primeros 270 días que ocurren intrauterinamente. Y si encontramos, hay varios estudios donde demuestran entonces que si esas mujeres embarazadas trabajan de noche o tienen ritmos de trabajo excesivos o tienen estrés social y familiar, liberan entonces más cortisol que pasa la placenta y genera cambios importantes a nivel del desarrollo embriológico de este feto, que van a cambiar no solamente estructuras de las mucosas, sino van a ser modulaciones importantes a nivel de la microbiota. Todas estas son las sustancias que todos conocemos, se liberan entonces para la modulación de la inflamación. Entonces, defensinas, catechicinas, fibronectina,
Citoquinas netamente importantes como la interleuquina 1, interleuquina 3, interleuquina 6, el interferón, mediadores todos del ácido araquidónico como las prostaglandinas, los leucotrienos y obviamente una gran cantidad de factores de crecimiento, complemento y quimosinas que son importantes factores asociados a todo este proceso de la inflamación. ¿Cómo se desarrolla entonces este proceso en el recién nacido? Vemos que entonces el tracto gastrointestinal del recién nacido tiene un influjo muy importante de lo que tiene que ver con la nutrición de él, que es específicamente de la leche materna, que va a modular entonces no solamente el desarrollo y el crecimiento de este niño, sino también la modulación del sistema inmunológico y, importante, todo lo que tiene que ver y está asociado al desarrollo neurológico y al desarrollo endocrino. Factores importantes que están asociados entonces, todo esto de ese desarrollo evolutivo del tracto gastrointestinal está modulado de forma importante con la microbiota que está recibiendo este niño de su mamá, del tipo de dieta que está recibiendo la madre, de la edad gestacional en el cual él nació, de el ambiente familiar en el cual se desarrolla y obviamente la exposición a diferentes sustancias y específicamente los antibióticos y el tipo de parto. El tipo de parto nos hace entonces una diferencia importante. Hoy en día se sabe que el feto tiene una relación con la microbiota de la madre y hay varios estudios mostrando cómo hay un influjo en el líquido amniótico y muchas de las bacterias que están en el tracto gastrointestinal de la madre pueden hacer translocación, pasar la mucosa, llegar a la célula dendrítica, permitir entonces el paso hasta sangre y obviamente circular hasta la placenta y permitir entonces una interacción con este feto y este desarrollo. Ahí están todas las bacterias. Este es un artículo del 2017 mostrando entonces cómo definitivamente el útero no es estéril y obviamente existe una microbiota también de él que nos permite entonces entender que el recién nacido y el feto desde el momento de la concepción comienzan a tener entonces una modulación importante con la microflora intestinal de la madre y con esa microflora que existe entonces en los órganos femeninos de la madre. Importantísimo para el desarrollo de la microflora es la forma como nacen los niños. Entonces, el tipo de parto, saber que el tipo de parto vaginal nos va a permitir entonces que este recién nacido reciba todos los lactobacilos que existen en la vía vaginal de su madre y obviamente toda la microbiota que está alrededor del área genital y el área perianal. Ese contacto de primera vez permite la colonización en las primeras 12 horas del tracto gastrointestinal de este niño y nos va a permitir entonces una modulación bien importante de tipo inmunológico. Y el tipo de parto por cesárea, ¿de dónde va a colonizar el tracto gastrointestinal este recién nacido? De la piel de la madre, las bacterias que están en la piel de la madre, de la piel de los que lo manipularon en el momento de sacarlo, del cirujano, del ginecólogo, de la enfermera, pero también con muchísima frecuencia de las bacterias que están colonizando entonces el ambiente intrahospitalario. O sea, ya de entrada, estos niños que nacen por cesárea tienen una cantidad de factores asociados bien importantes y entre esos es la predisposición casi de entre 5 y 9 veces más de desarrollar alergias por haber nacido por parto por cesárea. Entonces, el solo hecho ya de que un niño les llegue a la consulta y les dice que nació por cesárea, ya tenemos que pensar que tiene una disbiosis intestinal por la forma del tipo de parto. Esa exposición inicial, entonces, nos va a tener como factores importantes cómo vamos a desarrollar ese microbioma. Entonces, la exposición prenatal de los microbiomas de la madre, el tipo de parto, el solo hecho de nacer por parto vaginal nos va a permitir entonces que ese niño desarrolle un microbioma lo más saludable posible para interactuar con su sistema inmune y ayudar a una maduración lo mejor posible.
Si recibió leche materna, también nos va a permitir entonces que ese microbioma se nutra de las bifidobacterias que están en la leche materna y alrededor de la piel del pezón de la madre. Obviamente, todo lo que tiene que ver con las reacciones a nivel de la mucosa y del tracto gastrointestinal y específicamente la modulación a nivel inmunológico, a nivel metabólico y nutricional de este recién nacido. Y hoy en día sabemos entonces que la leche materna es fundamental, no solamente para el crecimiento y el desarrollo del niño, sino sabemos hoy en día que modula una gran cantidad de microbiota. Este es un artículo bien interesante que apareció en el 2013, mostrando entonces cómo las bacterias hacen translocación. Se contactan entonces con las células dendríticas, pueden pasar a la sangre, llegar hasta la glándula mamaria y obviamente estar en la leche materna. Pasan por el calostro y por la leche hasta el intestino del recién nacido. Entonces, es muy interesante saber eso, que hasta la leche materna no es estéril. Nos permite entonces que la leche juegue un papel importante en la estructura y la composición de la microbiota intestinal. Y hasta la fecha hay varios estudios mostrando cómo la dieta impacta de forma significativa la microbiota. También se han encontrado en la literatura estudios mostrando cómo los probióticos pueden prevenir en niños las infecciones respiratorias, el desarrollo de patologías alérgicas y obviamente modular toda la respuesta que tiene que ver con la respuesta inmunológica. Los ácidos grasos de cadena corta se sabe hoy en día que estimulan específicamente a las células dendríticas y obviamente componentes de esas células comensales o de esas microbiota por la flagelina y todas sus lipoproteínas que tienen que ver con la estimulación del sistema inmunológico. Definiciones importantes. ¿Qué es un probiótico? Entonces es toda la microflora. ¿Qué son los prebióticos? Son los azúcares que están asociados a nuestra alimentación, las verduras, las frutas, los cereales, las semillas, que son los que nos van a permitir tener carbohidratos que alimentan a estas bacterias, a estos microbios. Los simbióticos entonces son la asociación cuando los encontramos en los alimentos, por ejemplo el kefir, el chucrut, son simbióticos porque pueden tener las bacterias y pueden tener los azúcares. Los posbióticos entonces son todas esas sustancias que aparecen después de el metabolismo de todos estos probióticos y lo que hablamos hoy en día, los psicobióticos. Existen entonces las bifidobacterias, los lactobacillus y la lactococcus asociándose entonces a la interacción que tiene que ver entre la microbiota, la depresión, la ansiedad y obviamente el sistema nervioso central y las emociones. Probióticos importantes. Si ustedes ponen en PubMed probióticos, encuentran entonces más de 100.000 estudios de probióticos, cuando ponen solo probióticos, entonces más de 40.000 estudios, cuando ponen microbioma y probióticos, más de 25.000 estudios, cuando ponen prebióticos solos, entonces más de 17.000 estudios, pero cuando colocan Bifidobacterium longus infantis M63, encontramos 8 estudios bien interesantes y que voy a referirme a ellos en este momento. ¿Realmente funcionan los probióticos? Sí. Funcionan, cada vez tenemos que utilizarlos más, porque realmente nos demuestra desde la época de Ellen Mendikoff, Premio Nobel de Medicina, hace más de 100 años, mostrando cómo definitivamente la flora intestinal o la microbiota sí logra desarrollar de forma significativa todo el sistema inmunológico. Desde la antigüedad, desde la época de Abraham, se sabe que el consumo de leches fermentadas logran mejorar la longevidad y obviamente fueron todos los estudios que hizo Mendikoff. Y realmente el nombre de probióticos y cómo lo conocemos hoy lo conocemos desde 1974 por el doctor Parker y desde 2010
sabemos hoy en día que aparece entonces la asociación de los azúcares con los microorganismos para llamarlos entonces simbióticos. Este estudio de las bifidobacterias longum, específicamente el infantil, como nos demuestra que la asociación en la leche materna entonces es importante porque este tipo de bacteria tiene una gran cantidad de sustancias que van a permitir entonces un desarrollo adecuado de lo que es la fermentación y el uso de los azúcares de la leche materna. Se han utilizado entonces como suplementos en la leche materna de estos bifidobacterias, y obviamente también se sabe que la colonización de este tipo de bacterias, los Bifidobacterium infantis, se sabe que permiten entonces tener la capacidad de digerir adecuadamente los oligoazúcares que hay en la leche materna y permitir entonces una adecuada disponibilidad de estos azúcares para la microbiota intestinal. Vemos entonces hoy en día una gran cantidad de patologías en los niños, especialmente el cólico del lactante, y está asociado entonces a una permeabilidad intestinal aumentada, bajos niveles de inmunoglobulina A, una alteración del sistema inmune con predominio del TH2 y obviamente una alteración importante de la microflora, teniendo no una microflora adecuada, sino obviamente una microflora netamente patógena y que conlleva entonces al deterioro de lo que es la inflamación y la patología a nivel gastrointestinal de estos recién nacidos. Creo que una de las industrias que más ha crecido a nivel mundial es la de los probióticos. Ustedes encuentran hoy en día probióticos en diferentes alimentos, hasta en la pizza, y obviamente cada vez más se vienen estudiando diferentes probióticos. Aquí son unos de los que más se han estudiado hoy en día. También de los simbióticos, que son todos esos azúcares y diferentes alimentos que tienen la posibilidad de alimentar a estos microorganismos. Y obviamente existen unos mecanismos moleculares de los probióticos. Se sabe que inhiben a los patógenos, que tienen un adecuado equilibrio en la mucosa y tienen un efecto inmunomodulador, que tienen básicamente unos efectos importantes a nivel del sistema inmunológico. Tienen efectos antiinflamatorios, tienen efectos antibacterianos y específicamente son inmunomoduladores, no solamente los lactobacilos, sino también las bifidobacterias, estimulando entonces una respuesta TH1 como lo hacen los Bifidobacterium species. Entonces nos permite tener una respuesta innata y una respuesta inmunológica adaptativa adecuada de estos recién nacidos y de los niños en general durante esos primeros 3 años de la vida, que son los que nos van a permitir tener un adecuado desarrollo inmunológico. Hay varios estudios, como este en el 2017, mostrando cómo la dieta influye de forma significativa en el desarrollo adecuado de esta microbiota y específicamente la estimulación del sistema inmune. Y aparece en el año pasado cómo cada vez más hay una especificidad de las micobacterias y las microbiotas en general para diferentes patologías de los pacientes. Entonces se sabe hoy en día, por ejemplo, que las bifidobacterias longum, por ejemplo, el Streptococcus thermophilus, nos van a ayudar mucho más para el estreñimiento. Para las diarreas está, por ejemplo, el infanti, o para el Streptococcus fecalis para los niños con bajo apetito o los pacientes con bajo apetito, y el Lactobacillus reuteris para todas esas alteraciones que tienen que ver con patologías inflamatorias intestinales como el cólico del lactante. Entonces, cada vez más los estudios nos están mostrando cómo las cepas son mucho más específicas para diferentes patologías, no solamente del tracto gastrointestinal, sino a nivel sistémico también. Y podríamos decir que tenemos que tener buenos genes, buena comida y buenos amigos como la microbiota, porque todos ellos, toda esa reunión de lo que es la nutrición y la microbiota, hoy en día se sabe que también nos permite tener un adecuado desarrollo, un adecuado crecimiento pondoestatural. ¿Y cómo podemos trabajar entonces desde el punto de vista de la medicina integrativa? Entonces podemos dar simbióticos, pero teniendo un adecuado estilo de vida, pero sobre todo suministrando los prebióticos y probióticos y haciendo esos simbióticos que sean de una forma importante, y recordar que el consumo
de vegetales, frutas verdes y verduras, y específicamente la cúrcuma, nos va a permitir entonces tener un adecuado desarrollo de esa microbiota. Posibles tratamientos de estas disbiosis: recordar la dieta, el estilo de vida, tener entonces un adecuado desarrollo de esa microbiota, pero también la desintoxicación de esos pacientes, tener una adecuada relación de la mente y el cuerpo, y obviamente menos consumo de antibióticos y una buena regulación de los microbiotas. ¿Es posible entonces una vida sin bacterias? No, necesitamos las bacterias para disminuir el estrés, para disminuir la respuesta inmunológica, obviamente para tener una adecuada función intestinal y para tener un adecuado del desarrollo específicamente del sistema nervioso central. Cada vez más hay varios estudios mostrando cómo la alteración de la microbiota está asociada al cáncer, y específicamente al cáncer colorectal y especialmente el Helicobacter pylori. Entonces, tenemos un matrimonio con nuestra microbiota que no podemos dejarla de lado, que definitivamente tenemos que cuidar y que sería como un nuevo órgano. Entonces, como decía 10 junio Juvenal, en el siglo I antes de Cristo, mente sana en cuerpo sano. Definitivamente es importante todas esas características, porque parte de la microbiota nos va a ayudar a reducir y relacionarnos con nuestras emociones y el desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Y obviamente, como decía Voltaire, los médicos administramos fármacos de los que conocemos pocos para curar enfermedades de las que conocemos aún menos, a seres humanos de los cuales no conocemos nada. Los invito entonces a que conozcamos cada vez más los probióticos, los simbióticos, cuáles son sus efectos en el cuerpo, y obviamente poderlos usar, y específicamente el Bifidobacterium infantis, que tiene un adecuado uso, especialmente en los niños y en el cólico del lactante. Muchísimas gracias, y a continuación la doctora Caicedo va a seguir con esta charla. Doctor Carlitos, muchísimas gracias. Qué información tan interesante la que acabamos de ver. De verdad que vale la pena repetirla en la grabación. Menos mal está quedando grabada. Para todos los que necesiten la charla, les recuerdo que va a quedar grabada. Pueden dejarnos sus correos electrónicos aquí en el chat para que se las podamos compartir con el mayor gusto, porque de verdad que hay cosas en las que tenemos que concentrar nuestros conocimientos y empezar a actuar de la mejor forma posible con esta información. Gracias, doctor Carlitos. Seguimos entonces escuchando a la doctora Luz Estela. Bueno, estamos aquí. Bienvenida, doctora, nuevamente. Bueno, muchas gracias. Súper atentos para seguir aprendiendo acerca del eje intestino-cerebro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si ya me han presentado, pero yo soy Luz Estela Caicedo, yo soy neuróloga infantil. Soy la esposa del doctor Moreno, que acabo de hablar con ustedes, y pues voy a complementar la charla un poquito con toda esta parte del eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro es algo que últimamente está muy vigente, y alguna charla donde encontré me gustó esta como mini definición que dice que es un amor a distancia, porque es una relación, como veremos, bidireccional, donde el cerebro se comunica con el intestino y el intestino a su vez se comunica con el cerebro, mandándose mensajes todo el tiempo. Esta es una conferencia, como el conflicto de intereses, patrocinada por el laboratorio Formulabs, y vamos a empezar con, cuando ustedes en Net buscan Good Brain Axis, pues se encuentran que en este momento hay 27.083 resultados. Cada vez hay más bibliografía, cada vez estamos conociendo más de este eje intestino-cerebro. Vemos cómo hay artículos donde habla de la importancia en las enfermedades neurológicas, del impacto sobre el sistema nervioso central, de las grandes proyecciones que existen en el cerebro, de la microbiota con el cerebro. O sea, cada vez, si ustedes buscan, encontrarán muchos más artículos que hablan de este importante eje que está cobrando una importancia vital para muchas cosas. ¿Cómo podríamos definirlo?
realmente es una vía de comunicación, y ahí dejo bidireccional, porque esa es una palabra clave. Es bidireccional, hay una comunicación entre el intestino y el cerebro, y entre el cerebro y el intestino por diferentes vías, pero que tiene que ver pues con toda la parte de la microbiota intestinal, que está mediada por una serie de productos que generan esas bacterias buenas en nuestro intestino, que van a actuar a nivel sistémico y también por mecanismos endocrinos y mecanismos neuronales. Esta es una gráfica muy bonita, tal vez de los últimos artículos, que habla del eje intestino-cerebro, donde muestra cómo hay flechas que van todo el tiempo de la microbiota intestinal hacia el cerebro, del cerebro hacia la microbiota, por diferentes vías, por vías neuroanatómicas, neuroendocrinas, por el sistema inmune, por el sistema metabólico y por la mucosa intestinal y la barrera hematoencefálica. Cómo toda esta interacción afecta de todas maneras algunas de esas estructuras, y la barrera hematoencefálica es bien importante cuando queremos hablar de la parte neurológica, como muchas enfermedades tienen que ver con que se altere esa permeabilidad de la barrera. Resumiendo, podríamos decir que existen 3 vías principales del eje intestino-cerebro. Uno sería el nervio vago, el otro el sistema circulatorio y el otro el sistema inmune. El nervio vago realmente sería la vía principal, la autopista, la vía por la que se están comunicando constantemente el cerebro con el intestino, y es una de estas que decimos la principal vía, es una vía de comunicación moduladora. Y algunos artículos, y cómo se ha encontrado esto, pues este, por ejemplo, es uno de los artículos que comprueba cómo en estos ratones, cuando los vagotomizan, se altera esta respuesta inicial emocional que tenían de los receptores GABA. Entonces, viendo cómo en la vagotomía cambia totalmente la comunicación, porque se corta esa autopista que decíamos que es la vía principal de comunicación entre el sistema nervioso central y el intestino. Realmente esto nos hace pensar que el intestino es nuestro segundo cerebro, y que los 2 cerebros piensan y los 2 cerebros de alguna manera sienten y se están comunicando todo el tiempo. Otra vía es la vía del sistema inmune, que tiene que ver con esta vía del inflamosoma, que está tan de moda para hablar de todo el proceso de inflamación crónica, de todos los procesos de las enfermedades degenerativas, de las enfermedades del envejecimiento, que tienen que ver con la inflamación, también con la vía del interferón del tipo 1 y con el factor nuclear kappa beta, todos que tienen que ver con la mediación de procesos inflamatorios. Y el sistema circulatorio, que tiene que ver con la producción de neurohormonas o neurotransmisores. Dentro de esos, los más importantes, la serotonina, la dopamina, las catecolaminas y el GABA. Y vemos en la gráfica que está ahí cómo las bacterias en la microbiota producen triptófano, fenilanina y tirosina, que son bases para que se metabolicen, en el caso del triptófano, hacia la serotonina, en el caso de la fenilalanina, hacia la tirosina, y a la L-dopa, dopamina y noradrenalina. Como estas bacterias están produciendo constantemente, y parece que la serotonina, casi el 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal, y como estos neurotransmisores, pues todos sabemos la importancia grande que tienen en todos los procesos neurológicos. También tenemos los ácidos grasos de cadena corta y el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que el primero, los ácidos grasos de cadena corta, que son el propionato, butirato y el acetato, son ácidos que atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al hipotálamo y allí van a regular los niveles de GABA, de glutamato y de glutamina, que el GABA sabemos que es un neurotransmisor inhibitorio bien importante, y vamos a ver cómo el hipotálamo tiene una cantidad de funciones a nivel neurológico y a nivel de funciones vitales supremamente importantes. Y además parece que estos ácidos grasos también contribuyen a mantener la integridad de esa barrera hematoencefálica, que dijimos que cuando hay disbiosis o cuando hay alteraciones puede estar alterada y hacer que se presenten las enfermedades neurológicas asociadas con la disbiosis. Perdón, ¿qué pasó aquí? Tenemos también entonces la otra, que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, donde vamos a ver que a través de este eje se les regula la liberación del cortisol, que tiene que ver con todas las actividades del estrés. Se ha visto que niveles
altos del Lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, se asocia con niveles bajos de corticosterona, con mejor control de estrés y menor grado de presión y menor liberación de citocinas inflamatorias. También como que pequeñas exposiciones a estrés pueden impactar el perfil de la microbiota, o sea, otra vez la vía, la doble vía, como también el estrés afecta a la microbiota, y al afectarse la microbiota se afecta la respuesta al estrés y se activa el eje hipotálamo, tálamo pituitario adrenal, que va a tener que ver con toda esta parte de estrés y ansiedad y que nos va a mostrar cómo esta microbiota tiene una acción tan importante. Todos estos estudios para tratar de encontrar cómo era que actuaba la microbiota a nivel neurológico, pues se hicieron con modelos animales y los modelos de ratones pues son los que han mostrado más resultados y se han visto una cantidad de cosas bien importantes, como en esos modelos de ratones en los cuales se les quita toda la microbiota, se observa que hay respuestas exageradas a las citocinas inflamatorias ante situaciones de estrés. Se encuentra que esta señalización intestino-cerebro se ve alterada cuando no hay una exposición bacteriana a lo largo de la vida, desde el comienzo de la vida y durante toda la vida. Y si nos podemos a pensar en los niños, esa falta de microbiota y esa alteración y esa disbiosis en niños muy pequeños, en el cual el cerebro se está formando, tiene repercusiones aún más graves que la que podemos observar en los adultos. Entonces, por eso la importancia de lo que hablaba Carlos, de la nutrición, de que tengamos una microbiota sana en los niños para asegurarnos un futuro neurológico adecuado. Hay estudios, el clásico de los ratoncitos, el primero que hicieron en el Instituto Karolinska, donde a unos ratones los ponían a atravesar un cuarto. Los ratones por instinto se van por las esquinas y por el borde del cuarto para defenderse. A esos ratones luego les quitaban la microbiota y los ratones atravesaban el cuarto por la mitad como si no pasara nada, ignorando totalmente el peligro y no defendiéndose de lo que pasa. Entonces viendo cómo volvían a ponerles otra vez microbiota y esos ratones volvían a ir por las esquinas y defenderse. También se ha visto que los ratones que, por ejemplo, tienen esa microbiota alterada, tienen poca respuesta a relacionarse con otros ratones, a tener una relación que tenían previo cuando sí tenían microbiota, y esto ha dado pie para hablar, por ejemplo, de lo que puede ocurrir en los pacientes con autismo, en los cuales todas esas relaciones interpersonales están tan afectadas. Vemos también que realmente la microbiota y el cerebro tienen relaciones desde el comienzo de la vida. Es fundamental una microbiota sana para que haya un desarrollo cognitivo normal. Parece que una acción bien importante es la que tiene sobre el hipocampo. Ustedes recuerdan que el hipocampo tiene que ver mucho con todos esos procesos de aprendizaje, de memoria y que tiene que ver con marcadores de plasticidad sináptica cerebral. Entonces, cuando se altera la microbiota, se ha visto que se altera la formación de las funciones y de las estructuras hipocampales. Tiene que ver también con la generación del GABA, con el factor neurotrófico derivado del cerebro, con la serotonina que ya vimos, y realmente lo que se ha encontrado es que la disbiosis como tal está asociada con enfermedades de tipo neurodegenerativo. Este es un artículo bien bonito que publican los chinos, donde ellos hacen un análisis de todos los estudios que se han hecho relacionando la composición de la microbiota con funciones, con imágenes funcionales del cerebro, con imágenes estructurales y funcionales, con resonancias magnéticas funcionales, con resonancia magnética normal, con tractografías, y concluyen que el perfil de la microbiota humana está significativamente asociado con microestructura cerebral, con actividades intrínsecas cerebrales, con la conectividad funcional y así como la función cognitiva y el estado anímico. Y ellos hacen un estudio bien bonito, que ahí está la referencia para el que lo quiera revisar. Es un estudio publicado en el 2019, donde se ve no solamente por la parte de reacciones, sino también por la parte de imágenes, cómo se cambia la estructura cerebral por el uso de probióticos. El registro, este es como un registro de algunos de los estudios que se han utilizado, prebióticos, probióticos o simbióticos en algunas enfermedades neurológicas. Pues vamos a pasarlo para hablar de algunas de estas enfermedades.
vemos cómo los tiempos de administración varían entre 24 semanas, 15 semanas, 4 semanas, 4 meses, y depende de la patología en la que le estamos utilizando. Ven cómo se utilizan diferentes cepas y diferentes combinaciones de cepas, y pues todavía esto nos muestra cómo estamos en los comienzos de los estudios para ver qué está pasando con esas enfermedades y la microbiota. En cuanto a enfermedades neurológicas, pues las vemos que se han estudiado en esclerosis múltiple, en Alzheimer, en Parkinson, en esclerosis lateral amiotrófica, en gliomas, en autismo y ansiedad, en trastorno bipolar, en esquizofrenia. Cada vez hay más artículos de psiquiatría hablando de complementar en el tratamiento de trastornos en salud mental. Y una cosa bien importante es esta, la neurogénesis y la microbiota. ¿Por qué se afecta el cerebro de los niños? ¿No se está escuchando? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, Doc, sí se escucha. Hay de pronto una interferencia. Sí se escucha. Sí, Hay una señora, se lo escucha interferencia es claro, doctora. con algún Sí, doctora, celular que estamos está. escuchando. Ah, bueno, es que aquí el doctor Moreno, que está al otro lado, me dijo que no me escuchaba, entonces quería saber qué pasaba. Bueno, perfecto. Doctora, la escuchamos Doctora, Entonces, se la escucha fuerte y claro. perfecto, muy bien. escuchamos perfectamente. Le agradecemos, por favor, mantener los micrófonos cerrados para que no se escuche ninguna interferencia. Muchísimas gracias. Listo, Doc, sigamos, porfa, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, el papel que tiene en la neurogénesis, ¿por qué es tan importante desde la concepción y durante toda la vida? Porque sabemos que la neurogénesis pues, se inicia en el cerebro del feto. Entonces, ¿cómo la microbiota puede tener papel en la modulación y en la dirección de la neurogénesis? Mayoría de los estudios se han hecho en el hipocampo, pero parece que actúa a otros niveles. Cómo estimula el crecimiento neuronal desde edades muy tempranas y cómo la alteración de la microbiota puede activar, por ejemplo, el factor nuclear kappa beta, puede alterar la expresión del factor de necrosis tumoral alfa, y cómo esto puede causar deterioro de la memoria, sobre todo inducido en modelos de tipo animal. También se ha visto que, después de que se restaura esa microbiota, parece que se alivia esa neuroinflamación del hipocampo que estaba alterada y que va a mejorar síntomas relevantes como la memoria. Entonces, esto podría abrir una puerta para tratamiento de pacientes con trastornos de memoria, utilizando también, mejorando la microbiota de los pacientes. O cómo puede la neurogénesis deficiente contrarrestarse con el uso de probióticos. Todos estos son puertas que se están abriendo para investigación, para tratar pacientes con alteraciones del neurodesarrollo, niños desde muy pequeños, con el uso de probióticos y además mejorando obviamente la dieta. Otra relación importante es la relación que existe entre el cerebro, el intestino y el estrés. Realmente todos hemos tenido esta sensación y esta experiencia de asustarnos e inmediatamente sentir un nudo en el estómago o asustarnos. Hay gente que se asusta y vomita, hay gente que se asusta e inmediatamente le da diarrea. Entonces sabemos cómo ante una noticia, ante un estrés agudo, inmediatamente reacciona nuestro intestino, cómo esa comunicación es rapidísima entre lo que el cerebro está recibiendo y cómo mi intestino está respondiendo. Cuando nos enamoramos, decimos que sentimos mariposas en el estómago, porque sentimos esas emociones, tanto buenas como malas, se van reflejando en nuestro sistema digestivo, y cómo entonces esa relación que existe está claramente, y que si estamos con una función del sistema nervioso normal, si estamos con un intestino sano, si tenemos niveles normales de células inflamatorias, de mediadores químicos, tenemos una microbiota normal, pues vamos a tener un estado de salud adecuado, a diferencia de cuando ocurre un estrés o una enfermedad donde nuestra microbiota se altera, tenemos células inflamatorias y mediadores químicos de la inflamación elevados. Cambian cosas como, por ejemplo, el umbral sensitivo al dolor se altera cuando la microbiota está alterada. Entonces, también tiene cabida en el manejo del dolor. En cuanto a ansiedad y depresión, pues hay muchos estudios, pero se ha visto que
la microbiota modula las respuestas comportamentales y emocionales y del humor, que la disbiosis se puede asociar a trastornos neuropsiquiátricos tales como la esquizofrenia, la depresión, el autismo, los trastornos de ansiedad, que algunos estudios en poblaciones sanas en los que se les ha mejorado la microbiota o se les ha dado algún tratamiento mejoran el estado de ánimo con el uso de probióticos, mejoran los patrones de sueño y parece que los mayores efectos que se han visto para los probióticos están sobre los pacientes que presentan cuadros de depresión mayor. Aquí hay este artículo del 2019 de julio donde dice que realmente lo que ellos concluyen es que hay un apoyo para los efectos antidepresivos y ansiolíticos de los probióticos y para los efectos combinados que redujen la escasez de los ensayos, pero que además pues hay pocos ensayos clínicos para que nos den toda la posibilidad, pero que sí se puede decir que esa relación existe. Otra cosa bien importante que se ha estudiado desde mucho tiempo es enfermedad de Parkinson. Se ha propuesto que la enfermedad de Parkinson se origina en el intestino y de ahí pasa al cerebro, que parece que existen estas alfa-sinonucleínas que tienen que ver con la degeneración de los núcleos en el sistema nervioso y que se encuentran en el sistema nervioso entérico y en el apéndice y que pasan a través del nervio vago y que son las que tienen que ver con la presencia o con la enfermedad de Parkinson. Parece que en algunos estudios se ha visto que podría existir un efecto protector en hacer vagotomía y apendicectomía en pacientes que empiezan con cuadros de Parkinson y que pacientes que tienen Parkinson, si uno busca, hay presencia de estreñimiento años antes de la aparición de los síntomas. También se ha relacionado con infección del Helicobacter y con cambios en la microbiota de los pacientes con Parkinson. Los pacientes con Parkinson tienen microbiotas distintas a los pacientes sanos y parece que existen patrones de microbiota diferentes que se asocian con perfiles clínicos diferentes y con respuestas al tratamiento y pronóstico diferentes en estos pacientes con Parkinson. Hay muchos estudios, aquí les muestro algunos, pero hay muchos publicados y la conclusión final es que existen relaciones entre la microbiota y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, que esto puede proporcionarnos biomarcadores para esta enfermedad y que el tratamiento con antibióticos o probióticos que se dirijan a esta relación podría servir como una estrategia de tratamiento eficaz. Otra puerta que se abre para un tratamiento de una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente y con mucha alteración de la calidad de vida del paciente. Alzheimer es otra de estas entidades, es una enfermedad con un alto costo social que en este momento tercera causa de incapacidad y la cuarta causa de muerte en países industrializados. También se ha visto que los pacientes de Alzheimer tienen un perfil de microbiota diferente, que la infección por Helicobacter pylori también se asocia con alteraciones y con peores resultados, por ejemplo, en el mini-mental. Y esto del Helicobacter pylori, recuerden ustedes que hace algunos años no teníamos tanto conocimiento del Helicobacter y no se atribuye al Helicobacter tantas cosas como ahora sabemos. Y esto pasa y está pasando con la microbiota. Cada vez conocemos más y más y más cosas que tienen que ver con esto. Se ha visto que hay relación entre la presencia del amiloide, que es el que se deposita en la enfermedad de Alzheimer, y presencia de la microbiota con características inflamatorias. Hay asociación, además, no solamente entre la microbiota que tienen microbiota alterada, les hicieron marcadores, existían estos marcadores y parece esta microbiota también activa vías de señalización del beta-amiloide que sabemos que tiene que ver con la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, otra enfermedad neurodegenerativa muy frecuente, la enfermedad probablemente de nuestro siglo en muchos ancianos, entonces, que también tiene que ver con esta disbiosis, con alteración de la microbiota. También muchos artículos en ratones, artículos en pacientes, artículos buscando los metabolitos, artículos viendo el beta-amiloide, también en ratones, y la conclusión final es que a
microbianos de estos pacientes, las intervenciones nutricionales o los probióticos y los antibióticos pueden convertirse en estrategias novedosas para el manejo y para frenar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Esclerosis múltiple, otra enfermedad también muy frecuente, también se ha visto lo mismo, que hay disbiosis asociada, hay una relación clara entre la microbiota y la encefalitis autoinmune experimental, que es el modelo experimental de esclerosis múltiple en animal. Hay diferencias en la microbiota en estos pacientes y algunos pacientes se ha visto que después de que se trata la esclerosis múltiple y se frena un poquito, se cambia también la microbiota, o sea, hacemos tratamientos neurológicos que afectan también la microbiota, como decíamos, la llave de doble vía todo el tiempo de esa comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino. Ya en la parte que a mí me interesa más, como neuropediatra, es la parte del trastorno del espectro autista. Desde siempre se ha hablado que en el autismo existe que tienen que ver con la aparición de la enfermedad, como las dietas libres de gluten, que tienen que ver con mejoría en estos pacientes, que hay tratamientos como durante un tiempo se hicieron con algunas enzimas digestivas, tratamientos de alteraciones en los pacientes que tenían alto índice de hongos alterado, con una población de Candida albicans aumentada en el intestino. Entonces, como se ha visto que definitivamente el autismo tiene que ver mucho con la alteración de toda esta permeabilidad intestinal. Se ha visto entonces que estos niños, este estudio que se hizo, por ejemplo, mirando la composición de la microbiota intestinal en niños con autismo, hicieron una revisión sistemática de un metaanálisis, es un artículo del 2020, un artículo bien nuevo, y ellos encuentran que hay una abundancia significativa mayor de algunos géneros y un menor porcentaje en otros pacientes, en los niños con autismo, y que existe una disbiosis en niños con trastornos del espectro autista que podría influir en el desarrollo y en la gravedad de estos síntomas. Los autistas sabemos que tienen mayor sensibilidad a ciertos alimentos, que tienen algunas sensibilidades específicas tolerantes, que además de eso tienen ingesta significativamente más baja en calcio y proteína selectiva. Los niños autistas, hay niños que pueden durar un año papas fritas y jamón, por decir algo, porque no tiene absolutamente nada más, y esto pues obviamente tiene que ver con la forma, con muchos factores a nivel del intestino. Tienen mayor prevalencia de síntomas gastrointestinales en general, como diarreas, estreñimiento o dolor abdominal, y también se ha analizado que estos niños tienen altos niveles de cortisol que podrían estar asociados con estos trastornos gastrointestinales, y veíamos cómo los pacientes con disbiosis también tienen niveles altos de cortisol que pueden relacionarse con esto. En los niños con autismo modulador clave de la salud neuropsiquiátrica, y se ha visto que ya se han llamado más bien psicobióticos, modulan esa actividad de función del cerebro, mejoran algunos comportamientos en niños con trastornos del espectro autista. Por ejemplo, este artículo muestra cómo algunos de los síntomas centrales del autismo con la suplementación de probióticos, especialmente en niños que no necesariamente niños que tenían trastornos gastrointestinales, porque alguien podría decir que solamente son los niños con trastornos gastrointestinales, sino un subconjunto de niños que no tenían un efecto, que no tenían síntomas gastrointestinales y que también mejoraron con el uso de probióticos. Y este artículo, que es un artículo recién publicado, es de octubre de este año, que es, ellos muestran el estudio que van a hacer, es un estudio que se va a hacer en toda la Unión Europea, que se llama Genoma, Medio Ambiente, Microbioma y Metaboloma en Autismo. Ellos, la Comisión Europea, van a seguir a todos los bebés en riesgo desde factores predictores de biomarcadores del desarrollo del trastorno autista. Y
microbioma que podían ser características de tipo pobreza, el trastorno del espectro autista y la posible respuesta al tratamiento. Cuando uno ve los autores, pues son autores de todos los países y es un estudio que es muy prometedor para que nos muestre un poquito realmente por qué ocurre el autismo. Sabemos que existen muchos marcadores biológicos y que hay muchas bases biológicas del autismo, pero todavía no tenemos claro exactamente qué pasa con esas bases, pero si además pudiésemos asociar la microbiota con el trastorno autista y mejorar la microbiota, pues probablemente la mejoría en esos pacientes va a ser bien importante. Y el último trastorno, que es el déficit de atención con hiperactividad, que definitivamente esta es la epidemia del siglo en nuestros niños. Y vemos cómo se han utilizado, se ha visto que existen aspectos nutricionales importantes que tienen que ver con aspectos inmunológicos en estos pacientes. Y sabemos que la etiología es realmente un riesgo genético que está modificado por diferentes factores dentro de estos factores ambientales y dentro de estos, importantemente, la microbiota. Y aquí entonces entra toda esta parte. Okay. Bueno, no sé, creo que estamos en un poquitico de problemas de conexión con la doctora Luz. Por el cual la microbiota puede afectar la vía intestinal, alteraciones en la síntesis. ¿Aló? Síntesis de neuropéptidos. ¿Me están diciendo que hay problemas de conexión? Un poquito, no, sigue, continúa, por favor. Bueno, modificación de incremento en síntesis de algunos compuestos que podrían ser nocivos, que todas esas son funciones de la microbiota que los hemos visto para otras enfermedades, activación o desactivación del sistema nervioso autónomo, que tiene mucho que ver con toda la parte del nervio vago, y modulación de factores neurotróficos del cerebro y alteraciones en el hipocampo, que también ya lo vimos cuando vimos estos estudios que hicimos que se hacen en ratones para ver lo que pasa con la microbiota intestinal. Este artículo muestra cómo hay algunos cambios en los pacientes con TDAH comparados con los pacientes sanos, encontrando que la microbiota es diferente en unos o en otros, que hay aumento de algunas especies de Fidobacterium en la microbiota de individuos que tienen TDAH, que ese incremento se puede relacionar con aumento significativo de algunos genes bacterianos que tienen que ver con todo lo que, con la síntesis de fenilalanina, que es un precursor de la dopamina, como ya vimos al comienzo. Y también se encontró que en estos pacientes que tenían esas alteraciones en la microbiota, había una menor anticipación de la recompensa neuronal. Ustedes saben que los factores de recompensa están asociados en estos niños con TDAH. Estos niños tienen impulsividad, lo que no les permite esperar la recompensa, sino tienen alteraciones de todos los circuitos de recompensa que tienen que ver con la dopamina y la serotonina también. Entonces parece que la microbiota tiene que ver con eso, y mejorando la microbiota podíamos mejorar todo esto. Para concluir, entonces, tenemos claras evidencias que apoyan la relación entre la microbiota y el sistema nervioso central, y como decíamos, es una comunicación bidireccional. El papel exacto en la patogenia de algunos de los más prevalentes enfermedades neurológicas aún no se conoce, pero sabemos que sí tiene un papel. La microbiota parece que podía constituir un marcador biológico, o ser un biomarcador en enfermedades del sistema nervioso central, lo cual nos ayudaría a actuar a nivel preventivo, de herramienta terapéutica complementaria en el manejo de algunas patologías neurológicas. Y esto puede, el ver el enfoque por medio de la microbiota y este eje intestino-cerebro es un enfoque novedoso en el tratamiento y prevención de las enfermedades neurológicas. Todavía hay que caminar mucho, todavía hay que investigar mucho, se requieren más estudios clínicos. Como ustedes vieron, la mayoría de los estudios son estudios en animales, pero definitivamente todos son muy prometedores. Ya hay más estudios clínicos, cada vez tenemos más evidencia, pero tenemos que tener más estudios para tener la claridad. Nos quedan algunas preguntas. ¿Los probióticos realmente funcionan? Cada vez lo esclarecemos más. ¿Se debe esas acciones solamente a una cepa o a la simbiosis que hay entre las cepas? ¿Qué dosis vamos a usar? Todavía los estudios
no tienen claridad perfecta. Y durante cuánto tiempo ustedes vieron a nivel neurológico, varían mucho. Hay pacientes que duran 4 meses, otros pacientes que duran 3 semanas en los estudios. Entonces, todavía tenemos muchas preguntas por obviamente es una muy buena herramienta y una muy buena arma terapéutica para el manejo de nuestros pacientes, que no solamente va a ser a nivel de la suplencia con probióticos, sino también a nivel nutricional, como hay alimentos que son como los que tenemos aquí, el chucrut, el café, el kefir, los encurtidos, que todos son alimentos muy ricos en probióticos que hay que recomendar desde muy pronto para tener una microbiota sana y obviamente un futuro, no solamente futuro en la vejez con Alzheimer y Parkinson, sino desde muy temprano, porque vimos cómo afecta el neurodesarrollo de los niños desde muy temprano. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, el doctor Moreno y yo vamos a estar aquí. El doctor Moreno está por el otro lado, entonces vamos a estar aquí para solucionarlas. Doctora Estela y doctor Carlos Arturo, muchísimas gracias. Porque aquí no La verdad, esto para Formulabs ha sido todo un placer contar ¿Aló? con la presencia Me de usted. perdí, perdón un segundo que solté el... Tranquila. Contar obviamente con este profesionalismo en esta información. Esto es información con evidencia clínica. Y pues definitivamente... Aló, aló, aló. Ahora sí. Definitivamente para nosotros es de gran importancia haber compartido esta información con los profesionales de la salud y con las personas que nos acompañan el día de hoy. Queremos saber si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud por parte de las personas que están presentes, si hay alguna aquí en el chat, por favor, si tienen alguna inquietud. Los comentarios prácticamente pues es felicitándolos a ustedes, qué gran dupla de información podemos contar. Ese eje intestino-cerebro pues obviamente está conectado, eso no es por Wi-Fi, como lo hablábamos en algún momento, y esa información es de gran ayuda para poder nosotros, se ha hablado tanto de los probióticos, hay tanta información actualmente, pero pues encontrarla con esa evidencia tan clara, ustedes nos lo han hecho ver el día de hoy, pues es para nosotros de gran ayuda. Tenemos que recordar algo, con Yarrow Fórmulas, nosotros como Formulabs somos representantes de Yarrow Fórmulas y tenemos el producto Yarrodophilus infant, que lo estuvo hablando el doctor Moreno en la primera sesión, donde hablaba sobre la Bifidobacteria longum, la M63. Este producto contiene esa única cepa, es unicepa, porque los recién nacidos, y el doctor me corrige, los doctores me corrigen por favor, no necesitan multicepas, solamente necesitan tener la cepa que en realidad requiere el bebé recién nacido, y qué mejor vehículo para proporcionar esa cepa, que es el MCT, que son los triglicéridos de cadena media, de la misma forma como viene la leche materna. Entonces, para todas las personas que nos están acompañando, me parece muy importante que sepan que con Formulabs tenemos una alternativa muy especial para poder suplir esa necesidad del bebé recién nacido, ¿no? Si por favor me corrigen, doctores, acerca de este tema. Carlos, sí, realmente el Bifidobacter infant, el M63, la gran mayoría de los estudios de los recién nacidos y sobre todo como multicepa para ayudar a mejorar todo, unicepa, perdón, para ayudar a mejorar todo lo que tiene que ver con las molestias gastrointestinales en esa época de la vida, especialmente lo que es el cólico del lactante, la patología del reflujo gastroesofágico, y hay varias evidencias, como les mostré, con esta cepa como en la fase inicial temprana de la vida. Entonces creo que es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo
el Jarro Infant creo que es muy beneficioso para los niños. Perfecto. Y adicionalmente, pues con Jarro Fórmulas somos líderes en probióticos a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, tenemos el tema de probióticos, el desarrollo desde el infante, como lo hablamos el día de hoy, y también tenemos para los bebés en el proceso de crecimiento, y contamos con el Jarrodophilus EPS, que es el Enhanced Probiotic System, que es el probiótico de sistema avanzado, que es ya para adultos, que ya es multicepa y viene con un recubrimiento entérico. Entonces, es interesante hablar y que las personas que nos están acompañando sepan que con Formulabs podemos contar con un respaldo muy amplio para poder proporcionar al paciente un excelente y el más alto estándar de probióticos en el organismo. Cuando la doctora Luz Estela hablaba acerca de estos síndromes y de estos casos de atención, problemas con los bebés, con los niños, doctora Luz Estela, si combinamos probióticos con el omega 3, con el fish oil, ¿es aconsejable? Claro que sí, fíjate que cuando hablamos en la conferencia pasada, dijimos que ese era otro de los puntos en los cuales la nutrición tiene que ver con el desarrollo cerebral y con los trastornos neurológicos. Entonces, obviamente que sí. Perfecto. Bueno, Hay no. dos preguntas acá. Creo que hay dos preguntas. Si quieren, miremoslas rápidamente. Voy a revisar estas dos preguntas, doctores, para ver si podemos irle dando como avance. Acá está Gloria Hernández, pregunta, ¿hasta qué punto el consumo de probióticos de forma oral puede impactar el microbioma vaginal? Sí, es una muy buena pregunta, gracias a la doctora Gloria. Definitivamente se ha visto que los niños que reciben probióticos, hay un cambio, sobre todo específicamente en las niñas, a nivel geniturinario y específicamente a nivel vaginal. Entonces, sí, definitivamente es una recomendación y nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en esos. Ok. Aquí hay otra pregunta. Clara Inés Córdoba pregunta, ¿por cuánto tiempo se deben consumir los probióticos? Sería el caso del Jarro Infant, cólico, del lactante y el reflujo, mínimo de 3 a 6 meses de tratamiento. Entonces, para mejorar esa patología gastrointestinal. Los estudios muestran que definitivamente con 3 meses de tratamiento, en algunos otros casos de las alergias o de las dermatitis atópicas o rinitis, podrían ayudar, pero la gran mayoría de las veces uno debe mínimo utilizar 3 meses de tratamiento con los probióticos. En los trastornos neurológicos, evidentemente puede ser más largo el tiempo de tratamiento, porque fíjense que la alteración es, digamos, hay una alteración mucho más profunda y mucho más larvada de toda esa microbiota, y probablemente mi experiencia en niños autistas es dejarlo mínimo 6 meses. Ok. Aquí hay muchos comentarios, doctor Carlos Arturo y doctora Luz Estela Caicedo, felicitándolos por esta sesión tan importante. La Muchas verdad, gracias a todos los participantes, gracias a todos ustedes, a Carlos, a María Victoria, por la invitación, y bueno, creo que esto es un tema. Claro que sí. Doctores, muchísimas gracias por la participación en nuestra charla. Es algo bueno aprender. Los asistentes por haberse quedado hasta tan tarde. Felicitaciones sí. Por el aguante. Claro. Muchas gracias. Por favor, para todos los asistentes que quieran copia de la charla, por favor que nos dejen aquí sus correos electrónicos para compartirles la información. Y les recordamos que vamos a estar en una tercera sesión, ¿no? Vamos a tener una tercera sesión muy interesante que vamos a programar una fecha con el doctor Carlos Arturo y la doctora Luz Estela Caicedo. Y bueno, con Formulabs, ustedes, como lo hemos hablado, nos preocupamos pues por tener la información y todo el soporte académico con evidencia. ¿Hay otras charlas para la próxima semana, María B? Sí, les cuento que la otra semana vamos a estar con el doctor Javier Marín, el otro martes.
Vamos a tener también una charla con el doctor Santiago Rojas para que por favor estén súper pendientes de las invitaciones que vamos a estar compartiendo. Vamos a cerrar nuestras charlas este mes de noviembre y creería yo que por este año con el expresidente de endocrinología a nivel latinoamericano, el doctor Pedro Nel Rueda. También vamos a estar hablando de temas súper interesantes de síndrome metabólico. Entonces, por favor, para que no se la pierdan, para que nos sigan todo el tiempo y estén súper pendientes, a sus correos les vamos a hacer llegar todas las invitaciones de Obviamente invitados también, doctor Carlos Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, Hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche para Ok. todos. Gracias, Chao, adiós. adiós, gracias. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Doctora, Buenas noches. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta? sí, me Escuché por escucha. ahí una voz. Sí, me escucha. Sí, sí, señor. ¿Con quién tenemos el noches. gusto de hablar? Roberto Herrera de Cincelejo. Bueno, Tengo muchas gracias, tengo desde hace varios días una inquietud. ¿Qué experiencia tienen con pacientes con tratamiento de drogadicción? Con el manejo de probióticos, Sí, bueno, el tema, yo consideraría importante, doctor, poderle compartir información acerca de este tipo de tratamientos, ¿no? ¿Cómo lo podemos nosotros apoyar de alguna forma, ya sea pues con el tema de probióticos, con el tema de nuestro omega 3, con el fish oil, o de pronto también con el tema de la ansiedad? Entonces, doctor Herrera, le agradezco si usted por favor nos deja toda su información o si ya lo dejó en el chat. sí, ya la dejé. Perfecto. Entonces, nuestro compromiso va a ser entregarle la información de aquí al viernes, poderle dar más información acerca de este tratamiento o cómo se puede apoyar, doctor. Con Ya. muchísimo gusto, Ok. doctor Herrera. Muy amables. Estamos para servirle, doctor. Hasta pronto. Bueno, que Hasta esté muy bien. pronto. Hasta pronto y los esperamos en la próxima charla. Sí, señor, Dios mediante. Una pregunta.